Damos comienzo hoy a la segunda parte de programas sobre el surgimiento del Islam en la historia. Conoceremos hoy los hechos acaecidos tras la muerte del profeta Mahoma. Comenzamos. Y tras la muerte de Mahoma se produce uno de los sucesos más asombrosos: la expansión del Islam. En apenas 10 años, tribus nómadas de Arabia, seguidoras de la doctrina de Mahoma, arrebataron al Imperio bizantino sus posesiones en la franja sirio-palestina y en Egipcio, mientras que su triunfo sobre el Imperio persa les reportó las tierras de Irán e Irak. Como comentó Napoleón, si el cristianismo necesitó 300 años para conquistar medio mundo, el Islam solo necesitó 20. Un siglo después de la muerte del profeta, el ámbito de denominación árabe era enorme. El río Indo en el Atlántico y del Sáhara a los Pirineos, el Cáucaso y el Asia Central. Buena parte de este periodo de expansión se produjo bajo el gobierno de los omeyas, una dinastía de califas que rigió el Islam de mediados del siglo VIII a mediados del siguiente, y que se prolongaría en la España musulmana entre los siglos X y XI. A la muerte del profeta en 632 surgieron divergencias en el seno de la nueva comunidad en torno a quién debía de proseguir su tarea. 4 nombres encabezaron sucesivamente el imperio musulmán antes de que se instaurase el califato omeya. Se reconoció en primer lugar, no sin distensiones, al suegro de Mahoma, Abu Bakr. A este le seguiría Omar, bajo cuyo reinado hizo el Islam sus conquistas más fulgurantes. Cuando Omar fue abatido por un puñal de un cautivo persa, el califato fue confiado a Uthman, descendiente de Umayya, jefe de una rica y poderosa familia de la tribu. Uthman estableció el texto definitivo del Corán, con lo que se reforzó la unidad del Islam y el poder religioso de los califas. Sin embargo, los litigios sobre la sucesión continuaban, y asesinado Uthman en Medina, sobrevino una guerra civil. Alí, esposo de Fátima, la hija del profeta, fue proclamado califa. Pero desde su ascensión al poder tropezó con la hostilidad del clan Quraysh y los omeyas, y con la de los altos funcionarios nombrados por Uthman. Cuando se sublevó el gobernador omeya,
de Damasco, Ali acordó con él llevar la disputa al arbitraje de la asamblea. Esto le desacreditó ante sus partidarios más radicales, los jarichíes, que le abandonaron para combatirle y consiguieron asesinarle con una espada envenenada. Corría el año 661. Aunque tendría que seguir combatiendo a los seguidores de Ali, Muawiyah se impuso, y con él el comienzo, cerca del siglo, del califato omeya. Con los omeyas se introducen en el Islam cambios sustanciales. Para empezar, el califato se convierte en un régimen que podría calificarse de monárquico hereditario, al suprimirse el órgano consultivo de notables, la Shura, que de forma más simbólica que efectiva había intervenido en las elecciones de los primeros califas. Por otra parte, el hecho de que los omeyas fuesen árabes establecidos en Siria resultó decisivo a la hora de elegir Damasco como capital del califato. Con ello, Arabia perdía la importancia política que había tenido en tiempos de Mahoma y sus primeros sucesores. El predominio de los omeyas de Siria, muy influenciados por la cultura de Bizancio, se impuso a las costumbres de los árabes, de la península arábica y de Irak, de espíritu nómada y más vinculados a las tradiciones procedentes del imperio persa. La Meca y Medina continuaron siendo núcleos religiosos más importantes, pero quedaron alejados del centro de poder. Esto suscitaría repetidas rebeliones contra Damasco, encabezadas por la familia de Arabia, que habían apoyado a Mahoma en sus primeras predicciones. Al contrario de que los omeyas se habían mantenido distantes del profeta en aquellos tiempos difíciles. Desde un punto de vista étnico, la dinastía omeya era árabe pura y se proclamaba orgullosamente como tal, hasta el extremo de hacer el arabismo el puntal básico del Islam. Los omeyas consideraron la nueva religión como algo reservado especialmente a los árabes y mostraban poco interés en que otros pueblos no árabes se convirtieran. Una de las razones principales de esta falta de atención al proselitismo era la obtención de tributos, ya que los no musulmanes debían pagar un impuesto personal, que variaba según el país y los gobernantes de turno. Los califas omeyas solo aceptaron que los ciudadanos de los pueblos conquistados entraran a formar parte de la comunidad musulmana, en calidad de clientes de los árabes de origen. Eso les obligaba a adoptar nombre e identidad árabe, pero no le permitía eludir el pago de impuestos a los no creyentes. Esta actitud restrictiva en materia religiosa fue criticada por amplios sectores de la umma, que pedía un Islam abierto, como hasta entonces a todos aquellos que deseaban convertirse sin restricciones ni etnias. Sería una fuente creciente y tenaz oposición al califato omeya, uno más de los motivos que contribuirían
a provocar su ruina. Como nos señala el escritor Robert Payne, los omeyas se apoderaron de la espada del Islam y el trono de Mahoma, pero no fueron capaces de ponerlos al servicio de la comunidad de los fieles. Al actuar como emperadores terrenales, los califas de Damasco destruyeron en gran parte ese sentido de hermandad entre iguales, que había sido una de las causas de la rápida propagación de la fe islámica. El fundador de la dinastía califal continuó la racha de las conquistas musulmanas, espoleados por el espíritu de la yihad o guerra santa. Contra lo que se oponía la nueva religión. A causa de la mayor resistencia que inicialmente ofrecieron una serie de pueblos situados en los confines de Asia Central y el norte de India, afganos, turcomanos, kurdos. La expansión de los omeyas se orientó sobre todo hacia la cuenca mediterránea, a expensas del Imperio bizantino, al que los árabes no consiguieron derrotar por completo, por no poder tomar Constantinopla. Muawiyah sentía gran odio hacia los bizantinos, aunque, influido por la cultura y consciente de la eficacia de la maquinaria administrativa, utilizó los servicios de numerosos cristianos en calidad de escribas, preceptores o funcionarios, en los que en 20 años que duró su mandato fue capaz de combatir de forma coordinada contra Bizancio y el Imperio persa y conquistar parte del norte de África. En el terreno militar utilizó armas tácticas calcadas del patrón bizantino, pero aprovechó también todo lo que encontraba en su avance y consideraba útil. En los astilleros abandonados por los bizantinos, por ejemplo, construyó los primeros barcos de la fuerza naval árabe. Buena parte de esa fuerza terminaría destruida por el fuego griego. Sustancias altamente incendiarias, cuya composición exacta todavía es un secreto, y con lo cual Bizancio prolongaría su dominio en el Mediterráneo oriental. Las tentativas de los ejércitos omeyas por conquistar Anatolia, que era el único reducto importante que Bizancio conservaba en Asia, se vieron obstaculizados por la rebeldía de los cristianos maronitas asentados en el norte de Siria, aliados de los bizantinos. Para evitar que Constantinopla sufriera, fomentando la revuelta de estos correligionarios, Muawiyah tuvo incluso que pagar un tributo anual al emperador bizantino. En el tiempo de la dinastía omeya se consolida la división religiosa del Islam entre facciones, la mayoría suní, seguidores de la sunna, la tradición ortodoxa árabe, representada entonces por los omeyas, la chií, predominante en Irán e Irak, partidaria en ese momento de Husein, el nieto de Mahoma, y la de los harichís, extendida por África Oriental y algunas zonas de Arabia, enfrentada a las dos. Cuando Yazid, hijo de Muawiyah, suceda a este, debe enfrentarse a la religión de Husein.
al que consigue derrotar en la batalla de Karbala. La muerte de Hussein tuvo una enorme repercusión en el mundo islámico y contribuyó a acentuar la imagen negativa de los omeyas en la tradición histórica musulmana. Se hizo Yazid responsable del asesinato y martirio del nieto de Mahoma. Y el episodio acentuó la excesión entre chiíes y sunís, que llega hasta nuestros días. Yazid también vio gestarse otra rebelión en Arabia, la de Al-Zubayr, uno de los nietos de Abu Bakr. Reprimió la revuelta poniendo sitio a Meca, pero murió durante el asedio, y el califato pasó a su hijo adolescente, Muawiyah II, que falleció a los pocos meses. Sobrevino así una crisis dinástica en forma de nueva guerra civil. Sus protagonistas fueron dos tribus árabes establecidas en Siria: la de los qaisitas, que prestaron su apoyo al Zubayr, y la de los calvitas, partidarios de los omeyas. Tras una dura lucha, Marwán, apoyado por los calibatas, se proclamó califa y funda en 1684 una nueva dinastía omeya, la marwaní. Su mandato solo durará un año. Murió asesinado por su esposa y lo sucedió el hijo de Abd-Malik, que no se vio libre de las luchas internas, la maldición de los omeyas. Para asentar su poder debió combatir al Zubayr, que por entonces controlaba casi toda Arabia, y que a su vez estaba enfrentado al rebelde Ahmutar en Irak. La derrota de este a manos del Zubayr facilitó la victoria del califa, que le ejecutó en la Meca. Al-Malik es una de las principales migunas de la dinastía omeya. Además de construir la cúpula de roca en Jerusalén e imponer el árabe como lenguaje oficial en toda la administración musulmana, firmó una tregua de 10 años con el emperador de Constantinopla y utilizó los servicios de numerosos funcionarios cristianos bizantinos en cargos civiles. Ellos contribuirían al desarrollo de las artes. Ya la traducción de obras de filósofos, médicos y sabios del mundo de lengua griega. También acuñó las primeras monedas islámicas, que llevaban grabada la frase: Dios es único, Dios es eterno. Al-Walid I, su sucesor, continuó con su tarea constructiva. Ordenó elegir la gran mezquita de Damasco y reconstruyó la de la Medina. En el campo militar obtuvo enormes éxitos. Sus ejércitos tomaron Samarcanda, Bujara, Fargana en Asia Central, mientras que en el oeste su general Tarek cruzaba el estrecho que separaba África de Europa y emprendía la conquista de España. El más piadoso y justo de los omeyas fue Omar II, cuya vida escénica contrastó con las disolutas costumbres de muchos de los califas de la dinastía. Tras emprender una serie de reformas internas, Omar fue envenenado y sucedió a Yazid II, entregado a la bebida y a las orgías. Su califato duró 4 años y a su muerte ocupó el puesto su hermano, Hisam, abuelo de quien luego sería
Abderramán I, el fundador de la dinastía de los omeyas del Al-Ándalus. Bajo el largo mandato de Hisham, en la primera mitad del siglo VIII, el califato alcanzó los máximos límites territoriales. Sus ejércitos alcanzaron Provenza, Aquitania en Francia, conquistaron Narbona, llegaron a Poitiers, donde el avance quedó frenado por el príncipe franco Carlos Martel. La conquista del norte de África, normalmente bajo dominio bizancio, había sido muy rápido hasta ese momento. Egipto, la actual Libia, Túnez, desde donde los árabes atacaron por mar, Sicilia a las Baleares, al sur de Italia y Cerdeña, y por tierra España, al sur de Francia y algunos lugares del norte de Italia. Sin embargo, sus avances a través del Magreb chocó con la obstinada resistencia bereber, que culminó en 740 una revuelta general originada por los abusos tributarios impuestos por los emires omeyas. Un ejército enviado desde Damasco por Hisham para aplastar la rebelión fue derrotado en las cercanías de Fez. Y a consecuencia de esta derrota, unos 10.000 combatientes sirios supervivientes pasaron a España, donde fueron utilizados en las luchas civiles de las diferentes fracciones musulmanas, hasta que terminaron asentándose en Al-Ándalus. Pese a las continuas rencillas internas, y aunque fracasaron en su intento de tomar Constantinopla, los omeyas consiguieron que hacia el 750 el Islam controlara un área que iba desde el sur de Francia hasta las fronteras de China. A partir de ahí el avance islámico fue mucho más lento, aunque nunca se detuvo. Alcanzaría el Pacífico, el centro de África, el extremo oriental de Asia. Sin embargo, los omeyas no ostentan en conjunto buena fama entre los más puros defensores del Islam. Algunos de sus califas actuaron de forma impía y libertina, distantes del pueblo. Se refugiaron en sus palacios rodeados de lujo y ceremonia, y adoptaron costumbres y decisiones más propias de reyes tiránicos que auténticos seguidores de la fe musulmana. El sucesor de Hisham sería Al-Malik II, que aislado en su palacio se entregó a toda clase de vicios, hasta que un año después su propia guardia se rebeló y lo decapitó. Marwán II, gobernador de la Mesopotamia, apodado el burro de la tenacidad, en la guerra fue el último de los califas omeyas. El imperio musulmán era un hervidero de revueltas y divisiones, y en 749 se produjeron múltiples disturbios en Jerusalén, en el norte de Irán, aprovechados por el Hashemí, familia descendiente del tío de Mahoma. Abu al-Bas, también conocido como el Sanguinario, para hacerse con el poder. Los abasíes pretendían restablecer la ortodoxia primitiva. Desde la ciudad de Marv, tras una serie de victorias, ocuparon Kufa, en Irak, donde Abu al-Albas se proclamó califa. El vencido Marwán II tuvo que refugiarse en Egipto, donde terminó siendo asesinado. Una vez más en Damasco, Abu al-Bas reunió a todos los miembros principales de la familia omeya y los mandó a matar.
hizo extender sobre sus cuerpos un tapiz de cuero sobre el que se sirvió un banquete. Esto cuentan los principales escribas y cronistas árabes. Uno de los pocos que logró salvarse del exterminio fue el joven Abderramán, que huyó de Mesopotamia al Magreb, buscando refugio en la tribu bereber. Y es allí, tras contactar con los señores de la guerra, que mantenían la caótica situación en el sur de la península ibérica, donde consiguió el apoyo de la mayoría de ellos para cruzar el estrecho de Gibraltar. En poco tiempo logró proclamarse en Córdoba emir, independiente. La historia de los omeyas había concluido trágicamente en el corazón del imperio, pero todavía conocería momentos gloriosos en las ricas tierras de Al-Ándalus. Y es así como Abderramán pasó de ser un fugado a un glorioso emir independiente. Y esta es más o menos la historia del Islam después de Mahoma. Nos quedaría otro programa para hablar de Abderramán y su imperio en Al-Ándalus. Y después de esto, vamos despidiendo nuestro programa. El segundo que dedicamos al surgimiento del Islam en la historia. Recordando siempre nuestra vía de contacto uligeek@gmail.com y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Pedir disculpas por el tema de la pronunciación de los nombres, porque en algún momento me se hace difícil pronunciar el nombre de los protagonistas de estos episodios. Pero más allá de eso, tenéis que valorar el esfuerzo de contar de una manera simple y lo más esquematizada posible la historia del surgimiento del Islam. Y con esto despedimos el podcast y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.